Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político, aquí por TC Televisión, en este último programa relativo a la consulta popular. Si pensaron que era el último programa de Pulso Político, no. Pulso Político continúa, pero es el último programa relativo a la consulta popular. Habrá más tela que cortar, evidentemente, a futuro. Y para el día de hoy hemos armado un panel de 4 invitados, 2 actores políticos y 2 profesionales del derecho. Los actores políticos, les doy la bienvenida. Manuela Gallegos, de Frente Ciudadano Montecristi Vive. Rolando Panchana, asambleísta del Movimiento País. El doctor Alfredo Ruiz, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Y el doctor Nicolás Castro Patiño, constitucionalista y catedrático universitario. Con ello vamos a analizar los temas relativos a la justicia en lo que tiene que ver con la pregunta 4 y 5. Vamos a analizar la pregunta que tiene que ver con el enriquecimiento privado no justificado y cerraremos con la pregunta 3 y 9 relativo a los medios de comunicación. El programa dura 1 hora, tendremos 3 reportajes y las reglas del juego, señores, damas y caballeros, son las siguientes. Cada temario vamos a tener para cada uno de ustedes 4 minutos, 1 minuto por intervención para que puedan intervenir con más frecuencia y más intensidad, sin perjuicio que también dentro de su minuto se puedan replicar. Entonces, gracias por haber aceptado nuestra invitación, bienvenidos. Comenzamos entonces con Pulso Político y los invitamos a ver el primer reportaje preparado por Carlos Andrés Núñez en los temas relativos a las preguntas 4 y 5 que tienen que ver con el Consejo de la Judicatura. Veamos. El punto de coincidencia es el mismo. Que hay que mejorar la administración de justicia en el país. Los especialistas manifiestan que durante toda la vida republicana del Ecuador han existido constantes luchas por tener injerencia en el sistema de justicia. La función judicial siempre ha estado amenazada por los órganos políticos del Estado. Los vicios históricos que han afectado a la administración de justicia son la politización de la justicia y la judicialización de la política. La desaparecida Corte Suprema de Justicia fue el escenario de varios conflictos de poder, según nos cuenta el ex titular de este organismo, doctor Walter Guerrero. Nos posicionamos ante el presidente del Congreso y luego fuimos a instalarnos en sesión para elegir al presidente de la Corte Suprema. Pero llegó la policía, mandada por el ingeniero Febres Cordero, y nos sacó con gases lacrimógenos. Y tuvimos que salir por las ventanas para salvar nuestras vidas. Pero aunque este es uno de los más sonados casos, no es el único. En el año 2004, durante el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, se conformó la denominada Pichicorte, que fue seriamente cuestionada luego que al mando de Guillermo Castro Dájer, presidente de la Corte de esa época, se anularon varios juicios contra el expresidente Abdalá Bucaram, decisión que llevó a la expulsión de Gutiérrez de Carondelet. Si no hay estabilidad, no hay independencia. Tras esta historia judicial marcada por capítulos oscuros, el gobierno del presidente Rafael Correa propone una consulta popular con la que argumenta se busca mejorar el sistema de justicia y con ello la seguridad en el Ecuador. Ahora es el pueblo, a través de una consulta popular, la que va a realizar el cambio de una corte de transición que ya tenía que salir. Se quiere remediar un mal agravándolo. Sin embargo, la Constitución de Montecristi, al crear el quinto poder, delineó el mecanismo para reestructurar la administración de justicia. Entre otras funciones del quinto poder está la de designar a ciertos altos funcionarios del Estado, entre esos los miembros del Consejo de la Judicatura. Quinto poder cuyo trabajo también ha sido cuestionado. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Bueno, ese es el reportaje de Carlos Andrés Núñez. Como verán, amigos televidentes y amigos del panel, hay un temor de que en la justicia se le meta la mano. Hay un temor de que
se quiera remediar un problema agravándolo, como lo dijo Julio César Trujillo. Lo cierto es que la justicia debe cambiarse en el país y en eso creo que todos coincidimos. El tema que se plantea es en el cómo mejorar la justicia. Entonces voy a comenzar leyendo la pregunta 4 y 5 para comenzar este debate. ¿Está usted de acuerdo? Pregunta número 4. ¿Está usted de acuerdo en sustituir el actual pleno del Consejo de la Judicatura por un Consejo de la Judicatura de transición conformado por 3 miembros designados, uno por la función ejecutiva, uno por la función legislativa y uno por la función de transparencia y control social, para que en el plazo improrrogable de 18 meses ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la función judicial, enmendando la Constitución, como lo establece el anexo 4? Eso dice la pregunta 4, que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura de transición, quien en 18 meses tiene que designar al Consejo de la Judicatura permanente y además va a llevar el proceso de designación de los nuevos jueces. ¿Qué dice la pregunta número 5? La pregunta número 5, y leo las dos juntas porque en este primer bloque vamos a tratar sobre los temas relativos a la justicia, dice: ¿está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, como lo establece el anexo número 5? ¿Y quienes conforman ese Consejo de la Judicatura permanente? Es un delegado del presidente de la Corte de Justicia, un delegado del fiscal general de la Nación, un delegado del Ejecutivo, un delegado del Legislativo y un delegado de la función de transparencia y control social. Leído las preguntas entonces 4 y 5, comienzo con Manuela Gallegos. 1 minuto. Muy bien, yo creo que tenemos que estar clarísimos en que la consulta popular es un derecho democrático, es la herramienta más democrática y por lo tanto no estamos cuestionando la consulta. Pero creo que definitivamente se antepone y se contradice con este principio de participación ciudadana absolutamente claro en el nuevo poder y garantizado por la Constitución de Montecristi. Es justamente esa la mayor debilidad y la mayor violación a los derechos de ustedes, televidentes que nos ven, de nosotros los ciudadanos, que hemos logrado por primera vez en la historia consagrar un principio que, si bien es cierto, puede haber sido mal utilizado, mal implementado en el principio por el Consejo de Participación Ciudadana, también fue violentado por la imposición del presidente al convocar a una consulta popular. No, yo creo que no tengo nada mucho más que decir al momento, porque lo que definitivamente defiendo es el derecho a la participación ciudadana y a este nuevo poder garantizado. Gracias, Manuela Gallegos. Voy donde Rolando Pachana. Bueno, Manuela Gallegos, sin perjuicio de lo que dijo en este momento, en una anterior ocasión dijo: la Constitución de Montecristi es la madre de este proceso, pero ahora se pretende querer matarla con el planteamiento de la consulta popular por parte del gobierno. Rolando Pachana, su minuto. Gracias primero, y un saludo a los trabajadores ecuatorianos que están en su día, en este momento. En primer lugar, solo el pueblo que aprobó la Constitución puede reformar la Constitución. Ese es el principio aquí. Por eso se le está preguntando al pueblo si está de acuerdo con estas enmiendas, porque fueron ellos que con el 64% aprobaron la Constitución. Yo en esta primera parte voy a contar 2 anécdotas. Una vivida el miércoles, cuando en el pleno juicio del Consejo de la Judicatura, sin pudor, 2 actas del Consejo donde decían: sí, este juez es culpable de acoso sexual a una servidora. Pero como no tenemos los votos, los 7 de los 9, para poder sancionarlo con la destitución, lo multamos. Y eso es lo que queremos cambiar. Eso es lo que ha estado pasando. La otra anécdota, cuando discutíamos el presupuesto de la función judicial, el Consejo de la Judicatura no ejecutó su presupuesto y quería aumentarse el presupuesto para tener choferes de $1.643 al mes, equivalente a un servidor público. Gracias, asambleísta Pachana. Terminó su minuto. Voy donde el doctor Nicolás Castro Patiño. Los actores políticos tratarán del tema desde su óptica y desde su visión política, sin perjuicio que agreguen valor jurídico a los temas. Pero también hemos querido tener la presencia de 2 abogados para que aterricen estas ideas y estos argumentos en temas de beneficio o no
de la reforma de la justicia para ustedes, los ciudadanos, que en definitiva son los que tienen que elegir la normativa. Doctor Nicolás Castro Patiño, la justicia es un foco de corrupción, no toda, por cierto, pero hay un gran foco de corrupción. Y se dice, en el país la justicia lo que ha garantizado es la impunidad. Y por otro lado se habla de que hay un foco de corrupción. Y si hay un foco de corrupción significa que se está beneficiando a alguien. Y si se está beneficiando a alguien significa que hay dinero de por medio. En ese sentido, doctor Nicolás Castro Patiño, esta reforma a la justicia planteada en la pregunta 4 y 5, en que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, quien es el llamado a regular, evaluar, controlar y designar jueces, ¿va a blindar a la justicia contra esos nichos de corrupción y contra cualquier tipo de interferencia política? Nicolás Castro Patiño, su minuto. El diagnóstico está fuera de discusión, sobre eso no debemos de discutir, por eso es que el licenciado Panchana se equivoca al esbozar el tema sobre el que estamos tratando. La cuestión es si el remedio propuesto para estos problemas es peor que la enfermedad. Yo sostengo que sí, porque la intención es meterle las manos a la justicia violando el principio de la separación de poderes, el principio de la independencia judicial, lo cual traerá como consecuencia en el futuro inmediato y de mediano y largo plazo que la justicia aterrice en una situación más calamitosa que la que se encuentra hasta hoy. De manera que estas dos preguntas, la 4 y la 5, 14 segundos, que usted doctor ha Castro referido, lo que en verdad preguntan es si el pueblo ecuatoriano le autoriza o no al presidente de la República para nombrar a los jueces de toda la República del Ecuador. Gracias, doctor Nicolás Castro Patiño. Voy donde Alfredo Ruiz. Si el riesgo entonces es el meterle la mano a la justicia, y si seguiría tal como está, con una justicia donde ya también se le metió la mano, ¿cuál sería entonces el riesgo y cuál sería el mecanismo más adecuado para poder blindar a la justicia? Alfredo Ruiz. Mire, yo creo que el mecanismo que está planteado a través del referendo es el mecanismo adecuado para este momento. Hay que impulsar la transformación de la justicia. El Estado y la sociedad en general no pueden permanecer impasibles ante la crisis que afecta a la función judicial y que irradia a toda la sociedad. La corrupción a la que usted ha hecho referencia es apenas una muestra de eso. Y me parece que no se afecta a la participación ciudadana porque se recurre a la medida más importante de participación ciudadana, a la consulta popular, es decir, a la democracia directa, de tal forma que si hay algo que está por encima de la participación ciudadana a través de los mecanismos concretos que establece la Constitución ahora, es precisamente el otro, el de la consulta popular. En cuanto a la independencia de la función judicial, hay que entenderla como independencia interna, como independencia para poder administrar justicia, lo cual es totalmente distinto y con relación a eso yo no veo ninguna amenaza. La independencia sería de cada juez, de dejarse presionar o no dejarse presionar. Así es, pero se trata además de establecer nuevos jueces con una nueva formación. El doctor Nicolás Castro Patiño me ha pedido un punto de orden, le cedo su minuto para luego pasar a los actores políticos. Nicolás Castro Patiño, pero es su segunda intervención, queda claro. Claro, es importante aclarar esto. Aquí he oído al licenciado Panchana, al doctor Alfredo Ruiz, sobre la consulta popular como medio para reformar la Constitución. No nos olvidemos, y esta es la aclaración, que cuando se aprobó la Constitución de Montecristi, primero hubo asamblea constituyente y luego hubo referéndum. Ahora, ¿qué es lo que va a haber? Referéndum, pero no asamblea constituyente, como lo demandan algunas de las preguntas de la consulta popular. Es decir, que se ha vaciado el texto constitucional y se ha eludido el tema de la asamblea constituyente como requisito previo para ir a este tipo de reformas. Solo una precisión sin perjuicio que termine su minuto. Pero eso ya no lo resolvió la Corte Constitucional, doctor Castro. Lo resolvió la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional no puede decir que es de día cuando estamos de noche, de manera tal que lo que yo digo está apegado a los cánones del derecho constitucional. Okay. Rolando Panchana y luego Manuela Gallego. Rolando Panchana, su minuto. A ver, es cuestión de leer los artículos de la Constitución al respecto de este tema. O sea,
El artículo 444, de acuerdo, nos lleva a una asamblea constituyente y después un referéndum. Pero también hay otro mecanismo pues previsto en el 441, en el 442. Y es la Corte la que definió este tema, ya, nos guste o no, está definido. Pero aquí nadie responde lo esencial, lo inmediato. Lo que a la gente le afecta es el servicio de ir ante un juez y ver cómo ese delincuente que denunció está libre por una triquiñuela judicial o por una garantía constitucional mal aplicada como es la del artículo 77, primer inciso. Lo que yo he contado del Consejo de la Judicatura es real, lo acabo de escuchar el día miércoles. Que la gente no lo sepa porque el juicio es muy largo. Segundos, asambleísta. Pero esa es la realidad que queremos cambiar, tomando un altísimo riesgo político, sí, pero respetuosos del mecanismo constitucional. Manuela Gallegos. Bueno, yo creo que es realmente un riesgo político y a mí realmente me preocupa el riesgo en que se ha puesto este proceso de revolución ciudadana, definitivamente desviado del camino. Aquí tengo yo 3 documentos que creo que Rolando los conoce a perfección, inclusive el último del noviembre del año pasado, en donde se ratifica la independencia de poderes y muchísimas otras cosas. Pero fundamentalmente se ratifica el que la revolución ciudadana se hace con ciudadanos y con participación ciudadana. Me sorprende el decir que la consulta es un ente, por supuesto que en concepto es democracia, pero yo digo, acabamos de leer las preguntas y todos los anexos que están allí, ¿alguien los ha leído? ¿Los podemos leer en este momento por lo largos y complicados que son? Aquí tenemos dividido, pero Rolando es asambleísta. Yo soy una ciudadana que quiere cambiar este país, que se ha comprometido. Ustedes son abogados y ustedes como abogados deberían decirnos, no solo abogados, a un nivel muy alto de la jurisprudencia. Quisiera saber si realmente puede alguien afirmarme aquí que el pueblo ecuatoriano va a leer con profundidad todo lo que implica esta consulta popular. Entonces la consulta popular es un ente democrático, pero bien utilizado, no para la manipulación política. Gracias, Manuel Gallegos. Y en esta segunda intervención termina Alfredo Ruiz y luego, con relación a la justicia, sigo preguntando. Alfredo Ruiz. Bien, pero yo creo, con todo respeto, que si aspiráramos a que todos los ecuatorianos leyeran línea por línea todos los textos de las preguntas y de los anexos para entonces proceder a la consulta, nunca podríamos hacer una consulta popular. Yo creo que hay que contar con los niveles reales de cultura de nuestro pueblo y de considerar además el valor que tiene. Es decir, tenemos que confiar en el pronunciamiento popular. Se ha venido confiando en el pronunciamiento popular. Todo el proceso de transformación que se viene haciendo está avalizado por continuos pronunciamientos a través de procesos electorales, a través de consulta popular, etcétera, de tal manera que si no se ha equivocado, como no se ha equivocado en los últimos años, tampoco se va a equivocar ahora el pueblo ecuatoriano. Vamos donde el doctor Nicolás Castro Patiño. Permítanme plantearle escenarios de la vida real, haciendo alusión al programa que tenía Rolando Panchana. Mire, el tema de la justicia es que tenemos una justicia de garantiza impunidad y una justicia que se dice que ha sido corrupta. El presidente de la Corte de Justicia de Bolívar está acusado de chulquero. Cuestionan la validez de títulos de 77 jueces porque han sido otorgados por una universidad que ya está cerrada. Extraños tenían accesos al sistema de sorteo, manipulación. Es decir, ¿cómo creer en la justicia del Ecuador? Primer lugar. Segundo lugar, si se trata de la conformación del Consejo de la Judicatura, la designación de los miembros del Consejo de la Judicatura y de los jueces siempre lo tendrá que hacer alguien. Es cuestión de buscar el mecanismo permanente. Pero no nos hemos quedado cortos. Si se trata de que los operadores de justicia la han manipulado, han hecho uso y abuso de la justicia, ¿no sería bueno incluir en todas estas reformas el retirarle la licencia de ejercicio profesional a aquellos operadores de justicia, jueces, fiscales, amanuenses, lo que sea, más los abogados que en el libre ejercicio están litigando y que se prestan para violentar la ley? Nicolás Castro. Bueno, mire, el tema es el siguiente, ¿no? Con la Constitución de Montecristi se estableció un hiperpresidencialismo en desmedro de las facultades y atribuciones de la Asamblea Nacional. Por otro lado, los jueces, todos los de la justicia ordinaria, son jueces constitucionales. Y la Corte de Cierre en materia constitucional es la Corte Constitucional. De manera que cuando se quiere nombrar a dedo
a 5.000 empleados y servidores judiciales, y entre esos aproximadamente a 700 u 800 jueces, lo que se le está metiendo es la mano a la justicia como públicamente ha sido declarada, lo cual significa que se apoderan del corazón del órgano de gobierno, de la función judicial, y se produce una enorme concentración de poderes en desmedro de la garantía de la libertad de los ciudadanos. De manera que eso es lo que está en juego, que en el Ecuador siga existiendo o no república, que no haya más concentración de poder de la que ya hay, porque la concentración de poder lleva a la tiranía o al despotismo. Gracias, Nicolás Castro. Voy donde Rolando Panchana. A ver, yo discrepo con el tema de que el remedio sea peor que la enfermedad, porque el remedio lo está poniendo el pueblo. Y el pueblo, perdóneme que le diga esta anécdota, cuando Alfredo Palacio, esto es de la vida real, le consultó al pueblo sobre el plan decenal de educación, ¿cuántos ecuatorianos pues habrán leído el plan decenal de educación? Y el pueblo dijo sí a que la educación se convierta en una política de Estado y no una política de gobierno. Yo creo que subestimar el olfato, la conciencia del pueblo, hace muy mal el que lo haga, el que obra de esa manera. Yo creo que el pueblo entiende que aquí hay un tema simple, 2 letras, N-O, no, S-I sí, y el pueblo dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Más allá de los que tengan argumentos y por qué los tengan, todos se agrupan en una definición, el no. Y los que queremos transformar la justicia, de acuerdo al programa de país que decía ampliar el campo de lo posible, de acuerdo a la revolución del sistema de justicia que nosotros aprobamos en noviembre, lo hacemos vía del pueblo, no a espaldas del pueblo, ni como cuando 44 señores se inventaron el término interino para nombrar un presidente. Vamos donde Alfredo Ruiz, pero seguimos contestando en términos de riesgos, en términos que se quiera meter la mano a la justicia. Si un juez permite que se le meta la mano a sus juicios, significa que es un juez que no debería estar ahí. Pero ese juez no habría que sancionarlo más allá de la destitución, porque el momento que le estamos quitando, le quitaríamos o le pudiéramos quitar la licencia del ejercicio profesional y que la pena no sea tan solo la destitución. Ya estamos hablando de otra cosa. Alfredo Ruiz. Bueno, indudablemente. Es decir, estamos conscientes y está fuera de discusión, según se ha admitido aquí, la crisis de la función judicial y la crisis de la justicia. Sin embargo, creemos que a esa justicia no se le debe meter la mano. A esa justicia, entre comillas, que no es justicia. Es decir, si se habla de meterle la mano a algo, es a la injusticia para transformarla realmente en un servicio de justicia al cual tengan acceso todos los ecuatorianos, como establece la Constitución. Pero esto nos trae al tapete en general y en la elaboración legislativa en particular las posibilidades que usted dice, es decir, que se puedan establecer controles, que se puedan establecer mecanismos de sanción para los jueces y en general para los operadores de justicia cuando no cumplan con la función que deben cumplir de conformidad con la ley, de conformidad con las normas que rigen la actividad judicial. Eso es importante porque sin eso no se puede garantizar una eficiente y sobre todo una ética administración de justicia. Ahora, si la justicia actual, la vigente, la que hoy vivimos, antes de esta consulta popular, ya le han metido la mano, ya la han violado, ya la han golpeado y carece completa credibilidad, no vamos a polemizar de que hay que cambiarla, pero Manuel Gallego dice no es el procedimiento y hay un riesgo. Alguien decía de los invitados, Gustavo Medina decía, el problema es que se judicializa la política y se politiza la justicia. ¿Cuál sería entonces el mecanismo, Manuel Gallego, de cambiar algo que ya está mal? El Consejo de Participación Ciudadana que se establece en la Constitución de Montecristi, pregunto. Bueno, primero que nada, yo creo que tenemos que estar claros que evidentemente la justicia tiene que cambiar. Yo creo que igual que lo del uso de la consulta o el derecho a la consulta popular del pueblo es evidente. Pero a mí no me digan que el pueblo va a responder respecto a esto. Yo tengo aquí unas declaraciones del presidente en donde lo que se está diciendo no es la confianza en el pueblo, es la confianza en el presidente porque se ha convertido en la única palabra y en la palabra verdadera en el país. Con todo el respeto que le puedo tener a Rafael Correa, ¿no es cierto?, creo que él no sabe toda la verdad, ni puede saber porque no es enviado de Dios aquí, ¿no? Aparte de eso, yo creo que evidentemente en la Constitución se consagró la participación ciudadana y sobre todo la Constitución debe institucionalizar el país.
Cuando nosotros seguimos rompiendo y desinstitucionalizando cada vez que se le ocurre a un nuevo iluminado la respuesta, vamos a ir hacia lo peor. Yo creo que realmente si se llamó a esta consulta popular en función de una demanda social cristiana, buscando la cuestión de seguridad para el pueblo, entonces, con la desinstitucionalización, con el caos que se ha creado, con una Corte Constitucional cuestionada, con una cuestión de designación de un fiscal, con la eliminación de la participación ciudadana, no tenemos posibilidad de mejorar. Solo 10 segundos para una precisión, Manuel Gallegos. Pero esa participación ciudadana que establece la Constitución de Montecristi y la corporativizó a través del Consejo de Participación Ciudadana, hoy es cuestionada también sobre el tema del proceso de selección del fiscal. Entonces, ¿cuál es el mecanismo válido? Por supuesto que es cuestionada, porque aquí el Ejecutivo mete la mano en todo, ¿no es cierto? Y el momento en que estaba terminándose un proceso de selección de las comisiones para hacer justamente el proceso y hacer lo que se pedía en la Constitución, gracias, el presidente lo impidió. Entonces, si el Ejecutivo corre el riesgo de meterse en un país la mano en todo, tendremos que aterrizar a quién es la última instancia, el juez. Si el juez se le retira, insisto, la licencia y el ejercicio profesional, como a los abogados que interfieren con la justicia, tendríamos ahí, digo yo, una solución. Pasemos entonces a la pregunta número 6, caballero, que tiene que ver con el enriquecimiento privado no justificado. Veamos lo que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Desde el Servicio de Rentas Internas se defiende la necesidad de apoyar la pregunta de la consulta popular que busca tipificar como un delito autónomo el enriquecimiento privado no justificado. En materia jurídica y especialmente en materia penal no deben hacerse este tipo de preguntas abiertas. Si no estamos opuestos a la riqueza de nadie, estamos opuestos a la riqueza mal habida. Para el ecuatoriano común y corriente no le debe preocupar eso. Debe ser preocupación para quien tiene vínculos con dineros mal habidos. Si bien para el sector público existe una normativa que busca evitar delitos financieros producto de la corrupción, el gobierno en la pregunta 6 de la consulta argumenta que busca extender los controles al sector privado. Si me ponen el pretexto de que el funcionario público maneja dinero, el particular también lo maneja y a veces manejan juntos. Injustificado es un término vago que no se puede precisar qué mismo será injustificado. Querer con este elemento construir un tipo penal es altamente riesgoso. Y se señala que es el término el que no está claro, que la palabra apropiada debería ser ilícito. Decir ilícito es mucho más claro porque quiere decir que va en violación de lo que la ley dice. Si es que se hubiese colocado enriquecimiento ilícito, no habría pasado nada, porque había que demostrarle elevación, etcétera, etcétera. Ahora, hay que demostrarle que el ciudadano ha acumulado injustificadamente grandes fortunas. Anotando que esto podría llevar a atentar contra el principio de presunción de inocencia que tienen todos los ciudadanos. Desde que se nos indaga, se nos pregunta de dónde obtuvo esa riqueza, estamos ya sin presunción de inocencia. Y eso en materia de derechos humanos es sumamente grave. Además, viene el segundo punto. ¿Quién va a probar? Pues se invierte, como se dice, la carga de la prueba. El fiscal acude ante un juez competente y le acusa. No estoy diciendo que invierte la carga de la prueba, no, le acusa. La reforma de este código irá al plano legislativo, que deberá estructurar la norma. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. La pregunta número 6 dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique en el Código Penal como un delito autónomo el enriquecimiento privado no justificado? Comienzo por Nicolás Castro Patiño. 1 minuto. Esta pregunta es peligrosa porque se presta para la persecución política. Me explico. Se atenta contra el principio de inocencia porque se parte del hecho de que el acrecimiento patrimonial de una persona uno tiene que justificarlo, cuando el principio es en derecho de que cuando a alguien, a alguna persona se lo acusa de algo, el acusador es el que tiene que probar la acusación que formula. Acá uno tiene que probar su inocencia, esto es, cómo y de qué manera adquirió el bien o el patrimonio sobre el que versa la respectiva acusación.
De manera que por ser atentatorio a estos derechos constitucionales, la respuesta debe ser no. Aparte de que, tal como está ahora la Constitución y tal como está ahora la legislación penal, es posible, sin duda alguna, criminalizar el enriquecimiento ilícito o, si ustedes quieren, el enriquecimiento injustificado, como lo podré demostrar más adelante con los apuntes que tengo. Nicolás Castro Patiño, vamos a tener oportunidad para que cada uno responda a estos temas. Voy donde Alfredo Ruiz. Nicolás Castro Patiño sigue dudando acerca de la constitucionalidad y en este caso de esta pregunta. Pregunto yo, Alfredo Ruiz, ¿la clave en esta pregunta no es la tipificación de delito autónomo sobre el enriquecimiento privado no justificado, Alfredo Ruiz? Claro, esa es efectivamente la clave. Todo lo demás, por lo pronto, es fantasear acerca de lo que pudiera ser. Pero de lo que se trata es de llevar a la legislatura un criterio del pueblo ecuatoriano para que la legislatura, la Asamblea Nacional, realice un trabajo de desarrollo que tiene que ser necesariamente, indispensablemente, respetando el principio de presunción de inocencia. Porque no es que con la respuesta a esta pregunta se está derogando el principio constitucional de presunción de inocencia. Si no se revierte la carga de la prueba. Tampoco hablar de que necesariamente se revierta la carga de la prueba es fantasear, es hablar de algo que la pregunta no dice. Hay que recordar con mucha tranquilidad que la labor legislativa tiene que ceñirse obligatoriamente a los postulados de la Constitución. Es decir, tendrá que respetar el principio de presunción de inocencia y tendrá que respetar todas las garantías del debido proceso. 10 segundos. Solamente dentro de este marco se va a poder lograr una tipificación que es indispensable para transparentar el manejo económico a nivel privado. Manuela Gallegos, ¿hay que votar no a todas las preguntas o hay que analizar preguntas por pregunta? Y le pregunto esto porque de pronto en el Ecuador sí ha habido este tipo de enriquecimiento, pero siempre se lo ha mirado desde el punto de vista de lo público. Pero hoy que existe un crimen organizado en el país y en el mundo, esta figura de delito autónomo no nos va a permitir como país sancionar a aquellos que no se les puede probar el ilícito, pongamos el ejemplo del narcotráfico, pero sí, considerando como delito autónomo, de pronto la evasión tributaria con relación a ese patrimonio y con relación a esos ingresos que supuestamente tiene. Bueno, Manuela, primero la pregunta de si hay que votar no, sí lo diré al final, ¿no? Pero respecto a esto, sí, porque si no me pierdo en otro. Respecto a esto, yo creo que el presidente ya nos dijo pues que hay que votar no. Porque él ya dijo que definitivamente se equivocaron al poner la palabra injustificado en vez de ilícito. Entonces, los que hayan escuchado al presidente, y si no les cuento, pero busquen la referencia para que no crean que me invento, el presidente ya dijo pues que luego cuando ya lo aprueben, lo cambiará y lo pondrá en ilícito y no en injustificado. Así que, ¿para qué decir más? Gracias, Manuel Gallegos. No hizo uso de todo su tiempo. Es que ya estaba completamente claro eso. Concentrado. Perfecto. Vamos donde Rolando Panchana. Yo voy a coincidir con Alfredo Ruiz porque, a ver, esto de que es peligroso. Cuidado. El miedo. Cuento viejo. Porque primero que esta pregunta, el que nada debe, nada teme. El que tiene todos sus papeles en orden no tiene nada que temer. Existe un gran paraguas constitucional en los derechos de libertad que obviamente no se van a suprimir por esta pregunta. De ninguna manera. La tarea que tenemos nosotros es tipificar autónomamente esto como un delito. Eso lo tendrá que hacer la Asamblea, pero no olvidándose del resto de cosas que hay en la Constitución. Por favor. El punto aquí es siempre venderle al pueblo el miedo como único argumento de fondo para oponerse a un cambio. ¿Qué es lo que se dice? Al final de cuentas, el gran argumento de la oposición, venga de donde venga, es no presidente, no a Correa. Toda la disquisición jurídica, todos los argumentos aterrizan, para utilizar tu palabra, siempre en el miedo a lo que va a ser el mandatario. Cuando escribíamos esta Constitución de Montecristi, ¿qué barbaridades nos dijeron? Que íbamos a acabar con la propiedad privada, que se iba a legalizar el matrimonio gay en este país. ¿Eso ha ocurrido? No. Igual no va a ocurrir que se persiga gente por este
por responder sí. Gracias, Rolando Pachán. Una precisión breve, 10 segundos. Ya que no usé mi minuto completo. Solamente decir, aquí no estamos votando ni sí presidente ni no presidente, ¿no? Y eso sí que tengamos claro. Yo estoy a favor de muchísimas cosas que se hacen en este gobierno, pero hay cosas en que están mal. Y tenemos que pensar más allá de si nos cae bien o no. Ok, completó el minuto. Vamos donde Nicolás Castro Patiño. Manuela Gallegos, si no me equivoco, mencionó que el presidente había dicho que esta pregunta no era necesaria. No sé si la estoy citando textual. Más o menos por ahí, porque dice, me equivoqué, que en vez de poner ilícito puse no justificado. Y la pregunta realmente dice enriquecimiento privado no justificado. ¿Cuál sería entonces aquí la diferencia entre el no justificado y el enriquecimiento ilícito? Mire, Nicolás Castro. Manuela tiene toda la razón. Esta es toda la fundamentación que hace la Presidencia de la República en torno a esta pregunta que discutimos. Y hacia el final, ustedes, amigos televidentes, podrán leer que dice enriquecimiento ilícito, emplea la palabra ilícito, de personas particulares. Y parte del enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. De manera que en aproximadamente 20 líneas es toda la fundamentación que hace la Presidencia de la República sobre esta pregunta. Pero cuando se formula la pregunta, se cambia la palabra ilícito, como señala Manuela, por otra que dice no justificado, o sea, injustificado. Y acá tengo, que también puede constituir una sorpresa para los contertulios y para el público que nos está escuchando, el artículo 233, inciso segundo de la Constitución, que se refiere al enriquecimiento ilícito de servidores públicos. Y aquí dice claramente que para acusarlos de aquello se parte de la declaración patrimonial juramentada que están obligados a presentar al inicio de la gestión y al final de la gestión. Gracias, y cuando Nicolás no Castro. se los puede acusar de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, se presume que hay enriquecimiento ilícito. Gracias. De manera que no es cierto aquello de que la presunción no va a operar. Tengo que ser para el muy, caso de muy las puntual personas con los particulares. tiempos. Vamos con Alfredo Ruiz. La misma pregunta, las mismas inquietudes. Bueno, yo insisto en que hay que responder positivamente a esta pregunta, porque hay que partir de una realidad que es indiscutible. Vivimos una etapa en la que la economía de nuestra sociedad, y no solamente de la ecuatoriana, yo diría que en América Latina y en muchos otros países, está infiltrada por enormes flujos de capitales totalmente ilegítimos, que provienen de actividades delictivas. Se ha citado el narcotráfico, se ha citado el crimen organizado. Es decir, la economía se nutre de importantes volúmenes de capital que son totalmente injustificados. Hecho ese diagnóstico, quiero precisar algo, Alfredo Ruiz, sin perjuicio que termine su idea y termine su tiempo. Nicolás Castro hace la diferenciación entre ilícito y no justificado. Y Carlos Omar Carrasco, en el reportaje, mencionó algo que a mí me llamó la atención. Me dijo, es que no se puso ilícito y se puso no justificado porque de la otra manera hubiéramos tenido que probarle. Ahí no se revierte la carga de la prueba. Es decir, eso puede ser... Me amparo a lo expresado puede ser por Carlos el criterio, puede ser el criterio del funcionario que usted está citando. Pero en este momento estamos analizando la pregunta que es materia de consulta. Correcto. Y sus efectos. Los efectos van a recaer inicialmente en la Asamblea Nacional. Y la Asamblea tiene que tener el criterio suficiente para desarrollar cómo concibe esta concepción de no justificado o de injusto. Y yo creo que teniendo todo el respaldo de una constitución garantista que proclama, entre muchos otros principios, el de la presunción de inocencia, no se va a equivocar y va a revertir la carga de la prueba. Gracias, Alfredo Ruiz. Voy donde Manuela Gallego. Manuela Gallego, crimen organizado y todos estos procesos de corrupción se han tomado el mundo. La sociedad se ha deteriorado y eso no lo podemos tapar. Y la justicia tiene que ir
modernizándose en función de esta evolución de estos crímenes organizados y de estos procesos de corrupción. Colombia, que ha sido testigo del crimen organizado, del narcotráfico, etcétera, etcétera, ya incluyó esta tipificación de delito autónomo y ahí no se habla de persecución. Y voy a poner un ejemplo, el de Al Capone, en los Estados Unidos, el rey del capitalismo, el rey de la derecha, etcétera, etcétera. Al Capone era parte de la mafia y transgredía la ley comercializando un producto que no estaba permitido comercializar. Sin perjuicio de aquello, no se le pudo probar nunca ese ilícito. Se lo cogió por el tema tributario. Para evitar eso, Colombia incluyó dentro de su Código de Procesamiento Penal el tema de la tipificación de delito autónomo. ¿No sería conveniente en el Ecuador incluirlo, Manuela Gallegos? Primero que nada, creo que las cosas evidentemente tienen que irse adaptando en los tiempos, incluida la Constitución, ya que nos han dicho que nosotros creemos que es labrada en piedra, etcétera. Por supuesto que tiene que cambiarse. La misma Constitución dice cómo y por dónde, ¿no es cierto? Por otro lado, creo que es increíble que se haya hecho una consulta popular en donde es violatoria desde el principio a la Constitución y luego que se vaya a regresar a la Asamblea. ¿Por qué no se utilizó eso? Para mí esta consulta es 100% política y con otros fines, y desgraciadamente va a poner en riesgo este proceso, que para mí es súper importante. Respecto a la cuestión, claro que este momento vivimos nosotros amenazados. Yo vengo de La Mariscal, un barrio que es el centro donde se han tomado justamente este crimen organizado en los últimos meses. Se ha visto mucha presencia allí. Y estoy clara de que nosotros tenemos que hacer algo, pero insisto en que mientras más se desinstitucionalice, mientras más se impongan las visiones de iluminados, en vez de institucionalizar el país, dejar las reglas claras y saber por dónde nos movemos, vamos a estar mal. Por otro lado, qué pena que cada vez nos parezcamos más a Colombia. Gracias. Vamos por el tema, pero no por país, sino por el tema de lo que está, en plan Colombia. de lo que ha sucedido con el tema del narcotráfico, cómo lo dejaron crecer. Rolando Panchana, su minuto. Yo quiero aprovechar para decir, a ver, Manuela dice, no se trata de decirle no al presidente, pero la publicidad de Montecristi Vive, donde se han agrupado algunos de los que dicen no, en el fondo tiene como única frase, esta vez no, presidente. Entonces yo no entiendo. Ahí sí que no entendí nada. Porque esa es la publicidad que está en todos los medios. Esta vez no, presidente. Y acá Manuela dice, no, es que no se trata de decirle no al presidente. No entendí nada. Lo que sí entiendo perfectamente es que la Asamblea Nacional tendrá esta tarea. Porque lo que pretenden confundirnos es decir que sí, que lo injustificado no es lo ilícito. A ver, todo lo ilícito es de por sí injustificado. No todo lo injustificado es ilícito. ¿A quién le toca la tarea? A la Asamblea. ¿Para qué le estamos preguntando al pueblo? Para que sea un delito autónomo. Eso es todo. Esa decisión tenía que ser consultada al mandante. No tenía que ir por la vía de la Asamblea solamente porque queremos legitimidad para ese proceso. Gracias, Rolando Panchana. Gustavo, si me dices cuántos minutos nos queda para poder pasar a la siguiente temática. Señores, voy a prescindir del reportaje porque me queda pocos minutos. Vamos a pasar a las preguntas relativas con los medios de comunicación, pregunta 3 y 9. La pregunta 3 no la voy a leer, ni la 9 tampoco, ustedes ya la saben, la ciudadanía se las voy a explicar. Tiene que ver con que los directores y accionistas de un medio de comunicación no pueden tener acciones en otra actividad económica distinta a los medios de comunicación. Y la pregunta número 9 de la consulta popular tiene que ver con el Consejo de Regulación que se establece, que debe establecer o que debería establecer la ley de comunicación, que por cierto está entrampada en la Asamblea Nacional ya por casi 2 años y que fue un mandato de la Constitución de Montecristi. Me dicen que pongamos el reportaje, entonces veamos el reportaje y luego regresamos a debatir sobre estos temas. A menos de una semana para que se lleve a cabo la consulta popular y referéndum, el tema de la comunicación es uno de los que más inquietudes genera. La pregunta 9 plantea la exigencia a la Asamblea Nacional de emitir una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación de Contenidos de los Medios. Debate que, por cierto, lleva entrampado 2 años en el Poder Legislativo. Desde el quehacer periodístico en torno a este tema se plantean algunas coincidencias. Creo que, de cierta manera, de manera generalizada, un consejo regulador debe existir. Yo creo que tiene que haber un consejo de regulación. La pregunta es una pregunta que se ha venido haciendo antes incluso de la Asamblea, es ¿quién va a conformar este consejo de regulación? Pero es justamente la conformación del mismo lo que trae dudas, pues la idea, dicen, es que haya regulación de un organismo totalmente independiente.
Cuando usted empieza a cuestionar contenidos, cae en el ámbito de la subjetividad. La subjetividad de que a usted le parece violento que a otro no le parezca violento. Que este Consejo de Regulación sea un organismo equilibrado en el que estén, diríamos, quienes están inmiscuidos en el proceso de comunicación, pero sobre todo que esté representado por la sociedad civil, por aquellos que de alguna manera en determinado momento se podrían ver afectados por tal o cual circunstancia de los medios. Entonces, pero por otra parte, los códigos profesionales ya regulan todo tipo de contenido que pueda atentar contra la dignidad humana, lo cual también es responsabilidad de quien informa. Es mejor que los códigos de ética profesionales, en este caso del periodismo, sean los que regulen esos contenidos. Todos tenemos que sernos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que publicamos. Yo creo que esa es parte del rol del periodista, es parte de un comportamiento ético del periodista, porque nadie tiene derecho, por más periodista que sea, a difamar. Pero ese es un tema. Otro tema es que se quiera penalizar, por ejemplo, la opinión, ¿sí? Que se quiera judicializar la opinión. En ese sentido, la ley contempla el conocido derecho a la réplica, mecanismo de comunicación que tampoco se ha aplicado en todos los casos. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, voy a comenzar esta vez por Manuela Gallegos. Sin perjuicio que pueda responder a estas inquietudes, Manuela Gallegos, en relación a las preguntas 3 y 9, me dio la impresión que quería replicar a Rolando Panchana dentro del minuto. Por favor. Bueno, solamente quería decirle que definitivamente yo no coincido en el plano del que aquí país no utilice el hecho de convencer a la gente que tiene que votar por el presidente o en contra del presidente. Yo no voy a votar ni en contra ni en favor del presidente. Voy a votar por la libertad en este país y sobre todo la garantía de la Constitución de Montecristi. Vamos entonces a la pregunta 3 y 9. Respecto a lo otro, yo creo que es necesario que haya un consejo de comunicación, de regulación de la comunicación, pero creo que tiene que garantizarse que sea absolutamente independiente de las necesidades del poder, ¿no es cierto? Desgraciadamente creo que ya estamos viendo que el poder se impone en muchos espacios y que eso va en contra de la libertad de las mayorías de los ecuatorianos. Y digamos que ahora vaya todo perfecto, y si mañana viene otro gobierno diferente, ¿qué garantías nos dan? Entonces creo que la única forma que tenemos nosotros de expresarnos y de entender, de recibir la información y de poder también comunicar lo que nosotros pensamos, es con una amplia libertad y con la absoluta garantía de que no vamos a ser silenciados, ¿no es cierto? El resto tiene que depurarse ya en la sociedad misma. Ok, gracias Manuela Gallegos. Manuela Gallegos, Rolando Panchana dice, debe haber un consejo de regulación. El tema no es que exista, el tema es quién lo conforme. Debe ser independiente del poder. Pero el poder, y esta parte ya es mía, no solo es poder político, sino también el poder mediático, el poder fáctico, el poder de los medios de comunicación. Entonces, si hay un acuerdo ético-político en diciembre del 2009, si no me equivoco ya, ¿por qué no cumplir con ese acuerdo ético-político que establecía su conformación y el ámbito de acción del Consejo de Regulación? Vea, pero este discurso empieza porque la mejor ley es la que no existe, fruto de la discusión en la Asamblea. Solo una precisión, Rolando Panchana. Estamos criticando que es fruto de la mejor ley que no existe. ¿Eso es lo que quiere? ¿Es una crítica? Pero por supuesto, así empezaron los apóstoles del no. ¿Solo le puedo replicar algo? Sí. Pepe Mujica, que es el ícono de la izquierda, con relación a las leyes de comunicación, dijo que la mejor ley de comunicación es la que no existe. Sí, pero lo dirá Pepe Mujica, pero yo estoy en el Ecuador y yo sé lo que es vivir aquí en el Ecuador. Bueno, vamos. Yo simplemente le voy a dar un ejemplo. ¿La responsabilidad del terrorista está regulada en este país? No, no está regulada. Fíjese lo que le pasa cuando usted quiere el derecho a la réplica. Es que el ejemplo es lo válido aquí. Vamos, porque no existe un consejo de regulación. Aquí hacen lo que les da la gana, ciertos pseudoemperadores. El 23 de enero de 2011, a Gloria Sabando, que fue censurada por inepta en la Asamblea Nacional, le hacen una entrevista un domingo, como el de hoy, en una página.
Y dice, Panchana es un vehículo que representa a otros actores y se dedica en una página a difundir informaciones falsas, inexactas y atentar contra mi nombre y mi reputación. Yo el 27 de enero del 2011 le pido al director del diario, Jaime Mantilla, al editor Juan Iván Lombo, y le pido que, fundamentado en la Constitución, me dé mi derecho a la réplica. ¿Sabe qué? Esto fue el 27 de enero. Estamos a 1 de mayo y el señor ni siquiera me ha contestado la carta por cortesía. Esto es lo que se tiene que cambiar. Para eso hay que decirle sí a la pregunta 9. Para que haya un consejo que cuando no ejerza, le conculquen el derecho a la réplica, el consejo diga, señor, usted se lo tiene que dar, y no tener que ir a un juez para que entonces 3 años después me apliquen mi derecho que me ha sido conculcado. Nicolás Castro, Alfredo Ruiz. Y terminamos, porque ya se nos excedimos el tiempo. Por las preguntas 4 y 5 del referéndum, el objetivo es que el poder político, especialmente el Ejecutivo, se adueñen de la función judicial, tengan jueces nombrados a dedo. Por la pregunta 3 del referéndum y por la pregunta 9 del plebiscito, la idea es cercar a los medios de comunicación social privados, a aquellos que no se alinean con el gobierno, para que a través del Consejo de Regulación, que va a regular los contenidos y que va a establecer los criterios para las responsabilidades ulteriores, se los pueda presionar desde la justicia administrativa, como bien lo acaba de reconocer el licenciado Panchana, y no desde la justicia ordinaria o desde la justicia constitucional, para que se alineen en pro de las tesis o en pro de las voces que el poder político quiere escuchar. Yo creo que ese Consejo de Regulación debe de existir, pero tal como lo ha expresado doña Manuela, es decir, con poderes independientes de los poderes políticos y de los poderes fácticos para evitar el peligro a la libertad Nicolás de Castro, expresión. Alfredo Ruiz. Mire, yo creo que no puede haber poder sin responsabilidad. Y el poder que de hecho tienen los medios de comunicación debe tener una responsabilidad proporcional. El ejercer semejante poder, descomunal realmente, sin ninguna o con muy poca responsabilidad, es parte de lo que ha venido ocurriendo y de lo que ha generado la crisis que todavía estamos tratando de superar. En consecuencia, hay que, en este caso, afrontar esa realidad y hay que disponer a través de la legislación correspondiente un consejo de regulación que permite establecer responsabilidades ulteriores, que permita regular determinados contenidos, porque si no, en materia de contenidos, en materia de difusión de ideas, que es difundir todo prácticamente, no existirían límites que tengan que ver con los intereses sociales más importantes. Todo esto va de la mano incluso con el proceso de democratización del país. Gracias, Alfredo Ruiz. Voy donde Nicolás Castro para regresar. Me quedan casi 4 minutos, así que 1 minuto cada uno y hemos terminado. Para terminar, y en este minuto, por favor, incluyan su mensaje. Evidentemente, toda democracia requiere una libertad de pensamiento y una libertad de expresión, pero libertad sin responsabilidad no es libertad. Ese Consejo de Regulación, tal como se estableció en ese acuerdo ético político, no estaba orientado a sancionar un medio de comunicación, quitarle la frecuencia ni nada, sino simplemente estaba orientado a regular los contenidos en términos de violencia, discriminación sexual, etcétera, etcétera. ¿Ahí se atenta contra la libertad de expresión, Nicolás Castro? No, eso está bien, pero lo que está mal es que el Consejo de Regulación pueda establecer, según lo que dice el texto de la pregunta 9, las responsabilidades ulteriores, porque aquello de conformidad a lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, artículo 13, numerales 1 y 2, tiene que estar expresado en una ley y no a través de resoluciones administrativas que emita un Consejo de Regulación. Pero independientemente de esto que estoy tratando de explicar, está claro, me parece a mí, que entre el poder político y los medios de comunicación social privados existe una intensa pugna que actualmente es visible para todos los ecuatorianos, de manera que me parece impropio que en estas circunstancias se quiera legislar para lo coyuntural, porque lo que tenemos que buscar
es una ley hecha en reposo, en equilibrio, cuando la sociedad recobre su calma para que esa ley permita que hacia el futuro la libertad de expresión traiga beneficios para el país. En síntesis, yo creo que si hay libertad de expresión, hay la posibilidad de que la prensa sea buena o mala, pero si hay un control de los medios de comunicación, indudablemente que la prensa será mala, como ya lo podemos ver actualmente en algunos medios de comunicación. Gracias, doctor Castro Patiño. Alfredo Ruiz. Bueno, yo coincido con el doctor Castro Patiño en cuanto a que en este momento existe una pugna abierta entre el poder del gobierno actual y los medios de comunicación, sobre todo los más importantes medios de comunicación, pero porque ambos contendientes en esta pugna sostienen posiciones diferentes sobre los problemas nacionales, sociales, políticos más importantes del país. Y en consecuencia está bien que ahora se recurra al pueblo soberano, para que el pueblo soberano sea el que diga la palabra sobre esta controversia tan importante, que en definitiva exprese su opinión orientadora y condicionadora con respecto a algo que, como muy bien se ha afirmado, está tensando permanentemente la conciencia nacional. Me parece que esto va a fortalecer la democracia, que va a fortalecer la conciencia social y que va a impulsar cada vez más y mejor el proceso de transformación que se viene desarrollando. Gracias, doctor Alfredo Ruiz. Manuela Gallegos. Bueno, yo creo que esta consulta primero mezcla tantos temas que es realmente una locura, ¿no? O sea, ya es difícil en sí y se mezclan temas como cuestiones como esta, que creo que todos hemos estado de acuerdo en que se necesita un consejo, nadie ha dicho que no, consejo regulatorio. Pero creo que hay otros temas que se pasan por debajo justamente entre eso y otras preguntas más que están allí. Por otro lado, yo sí quiero hacer una aclaratoria, ya que es el último minuto que tengo. Rolando, Montecristi Vive no somos unas personas que nos unimos. Somos las personas que iniciamos este proceso junto a un ciudadano, Rafael Correa, en el cual creímos como compañero que podría guiar como líder de un proceso, pero no dueño del proceso. Entonces, que quede bien claro, Montecristi Vive son Alberto Acosta, Betty Amores, Gustavo Darquea, Manuela Gallegos, 4 de la directiva primera de país. Segundo, creo que ustedes ciudadanos tienen una gran responsabilidad, todos tenemos una gran responsabilidad. Yo defiendo este proceso, defiendo los contenidos de la Revolución Ciudadana y por eso yo voy a decir esta vez no. Le guste o no a Rolando esa frase, pero así voy a decir, esta vez no implica esta vez. Si es que hay cosas positivas apoyaré, como siempre lo he hecho, pero esta vez no, porque yo defiendo la Constitución como la única garantía de este proceso de revolución ciudadana cada vez más perdido en el camino por gente que la está torciendo. Rolando Panchana y terminamos. Sí. Sobre la ley de comunicación, 2 precisiones. ¿Sabe usted, doctor Castro, que está vigente el literal F en el artículo 58 de la ley, que dice que es prohibido hacer apología de las malas costumbres? Yo pregunto, ¿qué será malas costumbres? No hay nada más subjetivo que eso. Y si el control lo quisiera tener el presidente, se queda con lo que está y no pide al pueblo opinar para cambiarlo. Porque actualmente la ley le permite al Consejo controlar y regular hasta la moral de los actos o programas que se difunden en televisión. Se quiere, eso sí, para regular a los que nunca han sido regulados. Hoy son regulados solo los que usan el espectro. Si el pueblo dice que sí, serán regulados todos. Y termino diciéndole a Manuela, el fondo del argumento es no, presidente. Hay algunos que hoy tienen pasión por el no, hay otros que seguimos teniendo pasión por la patria. Por eso, vote sí, no coma cuento. Gracias, Manuela Gallegos, gracias, Rolando Panchano, gracias, Nicolás Castro Patiño, gracias, Alfredo Ruiz. Ha sido aludido. Bueno, ha sido aludido, sí tiene derecho a la réplica. 10 segundos, rapidito, por favor, que tengo que terminar. No, es para referirme a esto, ¿no? Según las últimas encuestas, el 84% de la población no conoce el texto de las preguntas. Solo el 1% conoce los anexos. Gracias. Esto significa que la consulta es una manipulación de la voluntad popular. Nicolás Castro. Y en lugar de consolidar la democracia, la pone en peligro. Gracias, Nicolás Castro. Gracias, damas y caballeros, a todos ustedes. Primero, por haber aceptado la invitación a Pulso Político. Segundo, por haber debatido y expuesto sus ideas con altura y con respeto, como debe ser. La esencia de una democracia debe ser el respeto y la pluralidad. En Pulso Político y en los programas que yo conduzco y dirijo,
trato y me esfuerzo de llevarle lo mejor a ustedes, los ciudadanos, para que sean ustedes los que tomen la última decisión. Siempre existirá el riesgo de una interferencia política en este gobierno, en los gobiernos pasados y en los futuros gobiernos. Pero recordemos, somos nosotros los ciudadanos los que podemos evitar esa interferencia política, porque la persecución no van a estar en las normas, sino está en la falta de pluralismo y en la falta de democracia. Y ahí es donde nosotros, los ciudadanos, la podemos evitar. Gracias por todos los correos electrónicos, gracias por todos los mensajes de Twitter que nos han enviado para seguirnos apoyando y motivando a seguir en Pulso Político de esta forma plural, abierta y objetiva. Un abrazo y hasta no el próximo domingo, sino después de la consulta popular. Esperamos seguir con ustedes. Un fuerte abrazo y que el Señor me los bendiga. Doña Manuela.